¿cierto? En el modelo que nosotros hemos empleado, para hablar un lenguaje común, hemos, digamos, nombrado los electrodos con letras. ¿Qué letras le hemos dado a los electrodos internos? A los que están por dentro, en la mitad. M. Y a los externos, AB. Y esos son distancias, ¿cierto? Esos son distancias. Bien. Si nosotros vamos a emplear el método Wiener, ¿cómo hacemos para calcular este dato de resistividad en el perfil 1? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? Porque a ustedes en el Excel les va a aparecer esta tabla. Y con esa tabla usted debe de obtener unos datos. ¿Cuál es el procedimiento que deben hacer para obtener los resultados de allí? Aplicar la fórmula. Lo primero, hallar este valor. ¿Cómo se halla este valor? 2 Por pi. por pi Por la resistencia. por la separación Por la resistencia. el voltaje dividido la corriente, ¿cierto? Y copiamos, digamos, copiamos todos esos valores. Si lo tienen en el Excel, es importante que tengan la habilidad, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Porque el parcial no es hacer eso, el parcial es contestar preguntas como muy puntuales, pero con base en la información que obtengan ahí. ¿Listo? Entonces, sí es bueno que cojamos la habilidad para calcular la fórmula que está ahí, y entonces aplicamos 2pi por A por R. Una vez tenemos todos los perfiles, ¿cuál era el paso siguiente? ¿Cuál era el paso siguiente a calcular todos los perfiles? ¿Qué había que hacer? ¿Ah? Había que hallar la resistividad promedio. Entonces, eso es lo que aparece acá en la U. ¿Listo? Una vez tenemos esa resistividad promedio, ¿qué había que hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? Esto es para ir repasando para el parcial en el. ¿Qué era lo que había que hacer? Una vez tenemos las resistividades, ¿cierto? Los perfiles, para cada perfil su respectiva resistividad, dependiendo de esta separación. La separación de electrodos, ¿qué información adicional nos da? ¿Qué otra información nos da? Por ejemplo, saber que la separación es de 1 metro, ¿para qué nos sirve? Entonces, utilizamos eso. Eso nos dice la profundidad. ¿Aproximadamente cuánto? El 75% de ese valor. Es decir, que si estamos mirando una separación de 1 metro, es porque estamos investigando más o menos a 75 centímetros de profundidad. Estamos haciendo un sondeo a 75 centímetros de profundidad. ¿Listo? Tenemos los perfiles, hemos sacado el promedio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eliminar lo que tiene. Todavía no lo hemos podido eliminar porque nos hace falta hacer un paso. ¿Cuál es el paso? Tenemos que calcular las desviaciones. ¿Cómo se calcula esa desviación? Miren ahí, si tienen el Excel, miren cómo calculamos las desviaciones. ¿Cómo se calcularon las desviaciones? Ya. Promedio, entonces, ¿cómo es esa vaina? Estas desviaciones, ¿cómo se calcularon? Dividido el promedio. Es un valor absoluto, recuerden. ¿Se acuerdan como para calcular el error?
valor absoluto. ¿Qué es E15? ¿Qué es E15? E15, el valor de la resistividad en ese punto. ¿Qué es O15? En este caso, ojo porque acá cambian las celdas, eso va de acuerdo a donde usted ubique pues su cuadro. ¿Qué es O15? Miren, la resistividad Promedio. promedio. O15 es la resistividad promedio. Entonces recuerde que esto se parece como a dato teórico menos dato experimental sobre dato teórico y eso multiplicado por 100. ¿Se acuerdan que así calculamos o se calcula un error? Un porcentaje de error. Entonces puede ser E15 dato teórico menos el dato experimental sobre el dato teórico y todo eso multiplicado por 100. ¿Por qué en la fórmula no aparece multiplicado por 100? ¿Por qué ahí no aparece multiplicado por 100 en el Excel? Porque, ¿cierto? Cuando nosotros vamos aquí en la parte de arriba, escribimos aquí que el formato de número, cuando le demos aquí, no es general, sino que buscamos el de porcentaje. ¿Sí estamos claros? Ese es el procedimiento que usted debe de aprender a hacer. O sea que la invitación es cuál. La invitación es que para usted estudiar para ese parcial, en esta parte que es hacer los cálculos, como usted ya tiene un Excel, cópielo, borre la información que tiene y trate de hacerlo nuevamente. ¿Cuál información debe de estar? Pues la única información que yo le voy a dar es separación, corriente y voltaje. De ahí para adelante tiene que hallar todo. Bien. Una vez tiene las desviaciones, ¿cómo es que decimos las desviaciones? Dato teórico, ¿cierto? Menos dato experimental sobre dato teórico y bueno, eso multiplicado por 100 en valor absoluto. Esa formulita que no se nos vaya a olvidar. Valor absoluto, dato teórico, bueno, ahí está al revés, experimental menos teórico, no importa. ¿Por qué no importa? Porque como eso está dentro de un valor absoluto, la respuesta no nos va a cambiar. Pero ¿cuál es el dato teórico? Supuestamente. ¿Cuál es el dato teórico? La resistividad promedio. ¿Cuál es el dato experimental? La resistividad que obtenemos acá sobre el dato teórico. ¿Qué es importante saber? Resistividad promedio corresponde al valor del dato teórico. Tenemos todas esas, tenemos todas estas desviaciones. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? Entonces yo lo voy haciendo acá. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué están señalados ahí? Los porcentajes que sean mayores al 50%. Entonces tenemos que identificar qué porcentajes, ¿cierto? O qué desviaciones están por encima del 50%. ¿Listo? Luego que hemos identificado eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso siguiente en ese método? Recalcular la resistividad promedio. Recalcularla haciendo ¿qué cosa? Eliminando los datos donde nos haya dado mayor al 50%. Y una vez tenemos eso, ¿cómo sabemos si el suelo es homogéneo o no es homogéneo? ¿Qué teníamos que hacer? Teniendo los datos de resistividad promedio, teníamos que buscar en ese listado cuál era la resistencia máxima, la resistividad máxima y la resistividad mínima.
que es esta parte que está aquí. Resistividad mínima y resistividad máxima. ¿Cómo busco la mínima ahí? Entonces recuerde que la fórmula es igual mínimo, buscar el mínimo de este conjunto de datos y aquí buscar la máxima. ¿Y cuál era la fórmula para que nos dijera si el suelo era homogéneo o no homogéneo? Esas fórmulas, ¿cierto? De Excel, pues ya la tienen ustedes, ¿cierto? Pero básicamente era establecer un condicional que si la resistividad máxima, ¿cierto? Q15 está aquí, menos la P15 menos la resistividad mínima, ¿cierto? Era menor al 0.3. ¿Por qué tenía que ser 0.3? ¿Qué era ese 0.3? El 30%, ¿cierto? De Q15, ¿de cuánto es? De la resistividad máxima. Entonces se decía que el suelo era homogéneo, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Qué quiere decir que el suelo es homogéneo? ¿Qué significa un suelo homogéneo? Que aparentemente tiene la misma composición, está hecho del mismo material. Eso sería un suelo homogéneo. ¿Qué pasa si le dicen que el suelo, en ese resultado, que el suelo no es homogéneo? ¿Qué significa un suelo no homogéneo? Está hecho de diferentes materiales. Y si está hecho de diferentes materiales, ¿qué nos interesaría saber? Las capas. Las capas. Y de las capas, ¿qué nos interesa saber? La resistividad. El material, la resistividad, para saber de qué es material esto. ¿Qué más nos interesa saber? El tamaño de la capa, ¿no? El tamaño o el espesor de la capa y la profundidad a la cual esté. De cuántas capas podemos modelar el suelo, de lo que nosotros queramos. Si no es homogéneo, entonces podemos de 2, podemos de 3, podemos de 4, de 5, etc. Si hacemos un modelado de 3 capas, siempre para 3, arrancamos en 3, ¿cuáles son los tipos de suelo para un modelado de 3 capas? ¿Cuál es la convención que tenemos para identificar un suelo de 3 capas? ¿Qué forma pueden tener esos suelos? ¿Cuál es la convención para 3 capas? Siempre arrancamos de 3 capas en adelante. Una capa es homogénea. 2 capas, pues podemos decir que la resistividad crece, disminuye, ¿cierto? Homogéneo sería una línea horizontal, ¿sí? Para 3 capas, ¿cómo los podemos identificar? ¿Cuál es la convención que utilizamos? Desde la gráfica, que nos daban los tipos de suelo de acuerdo con la gráfica. ¿Cuáles eran? H, K, Q y A. ¿H de qué? Hueco. Entonces, ¿cómo debe de quedar la gráfica? Como si fuera un hueco. K, como una copa, ¿cierto? Arriba. A, que va ascendiendo. ¿Qué significa ascendiendo? Que a medida que vaya bajando, ¿qué debe de ir pasando con la resistividad? Aumentar. ¿Cierto? Y la otra Q, que baja. O sea que la resistividad, a medida que vaya bajando, la resistividad también debe de ir disminuyendo. ¿Cierto? Eso sí es 3 capas. Y si son 4, ¿qué hacemos? Dividirle 3. Ponemos las 3 primeras, ¿cierto? Y modelamos un suelo, decimos qué tipo de suelo es. Y luego cogemos ¿cuál? Segunda, tercera y ¿cuál? Si el modelo es de 4 capas. O sea que si yo le digo que hay un suelo QH, ¿qué tipo de suelo es? ¿Cuántas capas tengo en QH? 4. ¿Y cómo debe ser la resistividad si es QH? ¿Cómo debe ser la resistividad de la primera, segunda y tercera? Si es QH. Disminuye en las 3. Disminuye. O sea, los valores de resistividad deben
disminuyendo. Pero para que sea H, entonces, ¿cómo debe de ser segunda, tercera y cuarta? ¿Cierto? Disminuye y después aumenta. Ese sería un tipo de suelo UH. Un suelo de tipo HA. Y luego sigue aumentando. ¿Cierto? Si yo tengo 5, 6, 7 capas, ¿qué hago? Tengo 5 capas. Entonces, ¿cómo modelo yo el suelo con 5 capas? Primera, segunda y tercera. Luego, segunda, tercera y cuarta. Y luego, tercera, cuarta y quinta. ¿Listo? Bien. Hasta ahí lo que tenemos en el método web. Si yo quiero dar una visión, ¿cómo obtuvimos esta gráfica? ¿Qué es ese gráfico acá? ¿Qué es ese gráfico acá? La resistividad promedio. ¿Aquí qué va? La resistividad. ¿Y aquí qué va? La distancia. La distancia de separación. ¿Qué significa que esto sería un tipo de suelo UH o algo así? ¿O qué tipo de suelo es? Recordemos que el suelo nos dio homogéneo. Si es homogéneo es porque hay pequeños cambios de resistividad, pero en general observemos que la resistividad está a un valor un poquito mayor a 200, pero un poco menor a 300. ¿Cierto? Entonces el suelo es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Entonces usted necesita una tabla que en el documento que yo le envié lo da. Entonces, ¿cuál es la resistividad de un suelo arenoso? Eso está en un rango, ¿cierto? Entonces, si esta resistividad es de 200, está entre 200 y 300, entonces me tengo que ir por aquí. Este no es. A ver si lo tengo yo acá. Creo se llama Eso está breve. Pura mitad de lo ¿listo? Bien. Esta parte no la vimos todos, pero se la enseñé la semana pasada. Si yo tengo este dato, ¿cómo calculo la resistividad si no tengo el programa INVI 2000? Es decir, ¿cómo calcular la resistividad desde aquí? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calculaba la resistividad en este método? ¿Cómo calcular el valor de la resistividad en este método? ¿Cuál es la ecuación que me permite calcular la resistividad en el método Slumberger? ¿Cuál es la ecuación? Pi por R por C AB al cuadrado
cuadrado sobre 4mn. Ojo con esto. Ojo con esto. Esto que es algo muy fácil, especialmente los que estuvieron la semana pasada lo trabajamos, pero especialmente los que no hemos trabajado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en la tabla me dan mn. Aclaración. Ojo, el Excel, algunos Excel, para separar números lo entienden con comas. Pero el programa InfinityWin no entiende comas, entiende puntos. ¿Listo? Entonces hay que hacer un juego allí que si yo voy a hacer operaciones en Excel, tengo que trabajar todos estos números con comas. Pero cuando lo vaya a pasar al InfinityWin, tengo que hacer un cambio de comas a puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos necesito? En la tabla yo les doy mn y abm. ¿Listo? Entonces es importante hacer como un cambio allí y decir que voy a trabajar mn y aquí voy a poner ab. ¿Qué significa? Pues lo que significa simplemente es que voy a coger esta columna y la tengo que multiplicar por 2. Entonces esto por 2. ¿Ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me multiplica esto aquí? Ya, por 2. ¿Está aquí? Ahí me quedó multiplicado por 2. Tengo este. Y luego tengo AB también multiplicado por 2. Entonces acá esta por 2. ¿Listo? Bien. Son 4. ¿Da? Ojo, como estas columnas están hechas por fórmula de Excel, en el momento en que yo cambie estas comas por un punto, me va a cambiar este resultado. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Si yo selecciono todos estos datos y le digo que me busque para reemplazar las comas por los puntos, al cambiar todo, acá me va a aparecer un error. ¿Por qué me aparece un error? Porque Excel ya está tomando esos puntos no como un número, sino como una letra. Por eso me aparece este error. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago simplemente es copiar estos valores, las dos tablas, le digo copiar, y aquí cuando los pegue nuevamente le digo que me pegue solamente valores. Y así me evito este problema. Y luego ya elimino esta. Ya. Ahí tengo mn y ab como número. Vamos a calcular la resistividad. Ojo, aquí, en este método, resistividad. Entonces, pongo la resistividad. Y esa resistividad está medida en ohmios metros. Los que no lo tienen, por favor, para que lo tengan la fórmula.
nosotros demostramos, todos no se habían ido a su salida, por favor, demostramos que la resistividad se puede calcular por el método Wiener de dos formas. Lo puedo calcular como pi por R por C, C más D sobre D, pero calculamos también la resistividad no en términos de C y D, sino en términos de MN y AB, y me quedaba pi por R por AB al cuadrado menos MN cuadrado sobre 4MN. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. ¿Ah? Este es el método Strumberg, que es este método que tenemos. Método de Strumberg. ¿Listo? Bien, entonces vamos a calcular la resistividad. ¿Cómo tenemos que calcular esa resistividad? Ojo con lo que voy a hacer, porque aquí hay un dato, este dato que se llama voltaje espontáneo. ¿Qué es ese voltaje espontáneo? Ese voltaje espontáneo son voltajes que pueden haber en el suelo sin necesidad de que yo le haya conectado el termómetro, el aparato. Es decir, son voltajes que se dan en la tierra por corrientes telúricas, por líneas de transmisión que pueden estar en un terreno. Posiblemente en terrenos vírgenes, llamémoslo así, donde no ha habido mucha influencia con mucha obra, pues puede que no se encuentren tantos voltajes o sean muy pequeños. Pero por ejemplo acá en la universidad, si vamos a hacer un estudio, pues hay líneas de transmisión de alumbrado, de eso, que nos pueden afectar los resultados. Entonces, ojo con este voltaje espontáneo. Esta columna que está aquí, ojo, esta columna que está aquí, esta columna que está aquí y esta columna que está aquí son las medidas de incertidumbre. Entonces básicamente trabajamos con esta columna de corriente, esta columna de voltaje, esta columna de voltaje espontáneo con MN y con AB. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la ecuación? O cómo hacemos la ecuación. Entonces, igual, abrimos paréntesis. Creo que así la tenemos. Creo que dos paréntesis. Hacemos pi. Bueno, entonces hagámoslo sin paréntesis. ¿Sin el primer paréntesis? Ok, entonces hagamos pi. Cierro el paréntesis, lo multiplico por la resistencia. ¿Cómo de calcular la resistencia? Entonces, entre paréntesis colocamos voltaje, que es este dato, ¿cierto? Sobre corriente. Pero ojo, que este programa nos está diciendo que hay un voltaje espontáneo. ¿Ves cómo se calcula ese voltaje total? Pues sencillo. Aquí abro dos paréntesis y puedo hacer voltaje menos, menos aquí, menos el voltaje espontáneo, cierro, y eso lo divido dividido entre la corriente. Ahí cerré. O sea que hasta el momento que llevo la ecuación, llevo pi multiplicado por R. ¿Qué me hace falta? Me hace falta multiplicarlo por AB cuadrado menos MN cuadrado
y esto lo divido entre 4m. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cierto? Entonces me falta multiplicarlo allí. A ver. Entonces aquí por paréntesis y paréntesis y me toca AB cuadrado, o sea, este término cierro elevado al cuadrado. Elevar al cuadrado es, a ver si lo tengo acá, al 94, ¿no? al 94. Esa vaina es la flequita que está para Este arriba. no me funciona así. Aquí era 94. No. Ojo, porque tienen que buscar en su computador, cada computador, no sé. Con el compañero funcionó el A94, que es un código ASCII. A mí me funciona al leer y buscar el gorrito. Este gorrito es el símbolo para elevar al cuadrado. ¿Cómo lo hace? Créanme, cada computador, no sé por qué, tiene la forma de colocar este gorrito. Entonces, para que usted lo pueda colocar, acá me queda el gorrito al cuadrado. Ahí tengo AB cuadrado menos mn cuadrado, entonces paréntesis, este es mn, ahí tengo al cuadrado, cierro paréntesis, dividido, ojo, paréntesis, porque si no ahí solamente se lo divide entre 4, paréntesis, 4 por m, cierro, espero que tenga todo, ¿sí? Y me da la resistividad. Ojo con esto, porfa. Una vez tenga esto, entonces podemos ir acá, escoger el número de decimales. Acá no, en este es el, a ver, donde tengo, Me la botan de boca de aquí, y arrastro la fórmula. ¿Ya? yo la divido. ¿Listo? ¿Sí nos dio eso? ¿Sí nos dio eso? La banderita de amarillo para blanco. Es que le cambias por A mí por acá se me perdió el de... ¿Se me perdió el de qué? Mira, ese detallito para que me lo veo lindo. ¿Listo? Pero más lejito. Yo por eso camino rapidito. Bien. Oído. Acá puedo hacer
exactamente lo mismo, copiar esto, copiar. Y le digo que me pegue solamente valores. Yo medí 1,65. Yo medí 1,67. Y yo te paso a ti. Copiar. Ah, no. Y para pegar. ¿Listo? O paso siguiente. Paso siguiente. Lo que tenemos que ir repasando. Paso siguiente. Primer paso. Una vez que yo tengo esto allí, entonces señalo todo. Ah, no, este no es el otro. Le digo Ese es. que me Todo. busque todas las comas, me la reemplace por puntos, reemplazar todo, aceptar, aceptar y acá cerrar. En este caso lo que hicimos fue señalar todo el cuadro con las flechitas. Yo la estoy señalando con las flechas hasta aquí. Le digo control B, B de burro, y aparece este cuadro. Busco donde dice reemplazar y acá donde dice buscar pongo la coma y donde dice reemplazar pongo el punto. Y le doy acá donde dice reemplazar todo. Para que en esta tabla me cambie todas las comas, me la cambie por puntos. ¿Por qué necesito hacer eso? Necesito hacer eso porque en este programa no me recibe comas, sino puntos. Pero cuando voy a operar en el Excel, me entiende comas y no puntos. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Primer paso. Primer paso. Nos vamos a archivo y acá cuando le damos en este puntico aparece el método que estamos empleando es este, el Dunberger. Vamos acá donde hay esa entrada de SP, U, I, que es SP, voltaje espontáneo, que es U, potencial o voltaje, que es I, corriente. Damos acá. Esto, ojo con esto, ojo con esto. Luego venimos acá donde nos dice ave medios. No es necesario introducir los datos en ese orden, pero yo lo hago en orden, voy ingresando por columnas como por llevar un orden. Entonces, ave medios, me voy al Excel, busco la columna ave medios, esta columna, copio los datos, los copio, pego al programa y pego el dato. Acá puede ser con este que dice pegar o clic derecho. Ojo que si usted no hace eso, ya lo vimos la vez pasada que nos pasaba, acá en 1.5 y entonces ahí le pega 1. Pégate. ¿Listo? O sea, le pega el entero, no le pega el decimal. Luego hay que pegar la columna MN, entonces vengo al Excel, copio la columna MN, ya la tengo acá, MN, copiar, voy al programa y pego MN. Inmediatamente yo hago esa operación, el programa me da este valor. Pregunto yo, ¿qué es ese valor?
resistividad. ¿Qué es ese valor? Esa es la resistividad. ¿Qué es K? ¿Qué es esa K? ¿Qué es K? Ah, no. Para que después digan que no le avisaron. K es el coeficiente geométrico del dispositivo y nos da la forma en que están conectados los electrones. Por favor, en la presentación del PowerPoint que yo les envié desde hace rato, ahí dice K es el coeficiente geométrico y eso da la forma en que los dispositivos están conectados. ¿De dónde sale ese K? Ese K sale de 2pi sobre 1 sobre AM menos 1 sobre BM menos 1 sobre AN más 1 sobre BM. Y AM, BM, AM, BN son las distancias que hay entre los electrodos. Por favor, miren el Excel. ¿Qué significa este valor de K que le está dando? Luego, en el orden, ingresamos en SP. ¿Qué vamos a ingresar ahí en esa columna? El voltaje espontáneo. Entonces, me voy al Excel. Aquí les he puesto yo claramente ese SP. Copiamos la columna, la copiamos y venimos al programa y pegamos SSB, ¿ya? Luego copiamos el de voltaje, entonces vamos al Excel, copiamos el voltaje, copiar, y acá voltaje, pegar, y finalmente en la corriente, venimos al Excel, copiamos la corriente, copiamos y en el programa pegamos la corriente y observen, miren, una vez copiamos voltaje y corriente, el programa inmediatamente nos dio el valor de la resistividad. Ese valor de resistividad, para que ustedes lo vean, lo voy a copiar del programa del líquido Swing, resistividad. Voy a copiar esa tabla y la voy a pegar al lado de mi Excel. Observe que la resistividad que hicimos nosotros en el Excel es igualita a la resistividad que nos dio el programa en el líquido Swing. O sea que si usted no tiene el líquido Swing a mano, usted ya lo sabe hacer en Excel, por si no tiene el programa. Para eso hicimos esto. Nos da igual el pi. ¿Qué pasó aquí? Pues simplemente acá el Excel, mi Excel, no sé, no le encontraba el botoncito para aumentar o disminuir decimales. Acá hay 2 cifras decimales, acá hay más cifras decimales, pero si usted se da cuenta, el valor es exactamente el mismo. ¿Qué sucede? ¿Listo? Hasta ahí. Hasta ahí en el programa. ¿Listo? Cuando tenemos el programa, ¿cuál es el paso siguiente? Aquí, ¿cierto? Le decimos OK. ¿Sí? Nos va a pedir guardarlo. Entonces buscamos una carpeta que hemos creado en el escritorio. Esa carpeta yo la llamé taller 3 sondeos. Entonces a esto lo llamamos, le damos un nombre, sondeo 1, y le decimos guardar ahí en la carpeta y nos debe de llegar a esta página.
Ojo que ahí nos quedamos quietitos. Siguiente paso, repita el proceso. Es decir, venimos otra vez acá y tenemos que empezar a cambiar nuevamente el AB medios, el MN, el SP, el voltaje y la corriente. ¿Con qué datos? Con los datos que aparecen en la tabla de abajo. O sea que en la tabla de abajo tenemos que hacer la misma operación. Y en la tabla de abajo tenemos que hacer exactamente la misma operación. ¿Cuántas veces tenemos que guardar eso? 3 veces. ¿Cuál es la diferencia cuando vayamos a guardar la segunda vez? Que tenemos que ponerle al archivo, le tenemos que poner punto DAT. Punto DAT. ¿Cierto? El archivo sondeo2.dat. Por favor, váyalo haciendo porque, digamos, lo vamos a necesitar. Entonces, aquí, en este Excel, ¿qué necesitamos? Acá necesitamos AB, MN. MN, tengo acá MN, entonces aquí voy a poner MN y acá voy a poner 2 por No es consciente que te ha puesto la cámara. copio, es más, me voy a venir hasta por acá y ya tengo todos los MN. Y acá es MN. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez en el Excel, ya tenemos aquí AB medios. Si quiere, borre todo. Una vez borra todo, entonces me vengo a AB medios. AB medios, acá. Permítame un momento. Suave, mira. Esta línea Completa. bueno, completa, no, de centro a centro. Ya sabemos que mide 1 centímetro. Y es que aquí, 2. Un triángulo, ¿cierto? De 2 y 1 sería 3, 3 y 2. Bien. Sabemos que tiene de base 2 y los laterales son de 3 y 3. Podemos calcular con 3, 2, 1. Tenemos este cateto tenemos. Pitágoras despejamos este lado y tenemos la distancia desde este centro hasta este centro. Le sumamos 2 y le sumamos 1. Base por altura. Así. Coge. Y ahora lo pongan en parcial, ya sé cómo es. Señalo todo. Le digo control D, reemplazar todo, aceptar, cerrar y listo. Ojo porque esta parte creo que algunos no lo han hecho. Entonces, AB medios, copio hasta aquí, ya, me vengo al programa, AB medios, pegar, MN, me vengo al Excel, copio MN, ya, pegar. Luego vengo al SP.
Y ahí, porfa, para los que no, otra vez le da OK, otra vez llega ahí, acá donde dice guardar, quita eso, usted le pone el nombre que quiera, yo lo llamo sondeo 2, y de acá, a diferencia del primero, sí le tengo que poner punto TAC. En el primero no lo colocamos, en el segundo sí, guardar, y llegamos nuevamente ahí. Otra vez nos venimos para acá, quitamos todo esto. Ojo, esto lo debe de hacer, ahí todavía no ha resuelto el parcial, porque todavía no puedo contestar nada, ahí apenas está metiendo datos. Esto entonces viene otra vez aquí, ahí todavía lleva en el parcial 0,0. Ya tiene AB medios, entonces AB medios, coge por aquí, copia, pega, pero si no hace esto, pues no va a poder hacer lo que necesita. MN, esto es MN. Copiar, pegar, el voltaje espontáneo que fue el mismo, copiar, pegar, el voltaje que sí cambia, Ahí esto porque se mueve tanto. copiar, pegar y la corriente. ¿Listo? Van 3. Si le llego a dar 4, tiene que hacer eso 4 veces. Si le llego a dar 5, lo tiene que hacer 5 veces. Otra vez, OK. Y después de OK, vuelve y juega. Quita esto. Sondeo 3. Punto DAC. Que no se le vaya a olvidar el punto DAC. Y guarda. Una vez esté en el sondeo 3, o se viene archivo. En archivo le dice añadir archivo. En el 3, añadir archivo. Ahí estamos en el 3, le vamos a decir que añada el 2. Abrir. Una vez tenga eso, entonces le dice sondeo 2, 3 y otra vez punto DAC y le da guardar. Cuando aparezca eso, le da OK y debe de empezar a aparecerle este cuadro que no le había aparecido antes. Estamos en el 2, 3. Una vez esté en el 2, 3, es decir, si yo le hubiera dado 4 archivos, entonces hubiera sido el 4 con el 3. Y ahora, como estamos en este 2, 3, mire que arriba le aparece 2, 3. Hay que ver. Aquí le deben de aparecer esta cena Z1, Z2. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente venimos aquí archivo, archivo, acá, archivo, añadir archivo, añadir archivo. ¿Cuál vamos a añadir? El 1 que nos hace falta.
le damos a abrir y aquí sondeo 1, 2, 3 y nuevamente punto da y le da guardar. Le dice ok y ahora sí, aquí es donde ya puede entrar a contestar las preguntas que yo le hago. Por ejemplo, le puedo decir modele el suelo a 4 capas. Cuando está aquí sí lo puede hacer. Modele el suelo a 4 capas. El porcentaje de error en este momento es del 31%. ¿Cuántas capas tiene el suelo ahí? 2. ¿Cuáles son las 2 capas? Esta y esta. ¿Cuál es el espesor de la primera capa? 1 metro. ¿A qué profundidad está? A 1 metro. ¿Cuáles son las 2 capas que hay? Esta y esta. ¿Qué resistividad tiene la primera capa? 183. Mire que para el morado, para el suelo ese que es morado, la resistividad debe de estar por ese lado, ¿cierto? Y abajito está el azul, que es una resistividad de 59. Y acá en el morado está como en el 183, por este lado. ¿Vale? Entonces yo le digo, el error está muy grande. Modele el suelo a 4 capas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Primero, se viene acá y ahí le dice añadir capa. Entonces, añade la capa. Y se viene a este rayito para que el programa ajuste los datos a 3 capas y ahí aparece un suelo modelado a 4 capas, a 3 capas. ¿Cuánto hemos disminuido el error? Hemos disminuido del 31 al 5%. ¿Listo? O sea que el suelo no era homogéneo. Entonces nos hace falta otra capa, porque es a 4. Entonces añadimos capa, cuarta, y le damos que ajuste, y miren que el error nos bajó al 4.42. Pregunta, ¿qué tipo de suelo es? Ese suelo que está ahí, ¿qué tipo de suelo es? Si tiene 4 capas, ¿cuántas letras deben aparecer en el tipo de suelo? 2. ¿Cuáles son las letras? H, K, Q, A. ¿Cómo sé cuál es ese tipo de suelo? Entonces, primera capa está abajo. Luego, ¿qué hizo la resistividad? Subió. Y en la tercera capa, ¿qué hizo la resistividad? Bajó. O sea, ¿cómo queda la gráfica? Como una copa. Entonces queda el tipo de suelo K. Pero luego agarro la segunda, la tercera y la cuarta. Segunda, 482. Tercera, 114. Cuarta, 51. ¿Qué tipo de suelo es? Q. O sea, ¿qué tipo de suelo es? K. Q. O sea que usted solamente me va a poder contestar las preguntas del parcial cuando llegue aquí. Pregunta, ¿a qué profundidad está la tercera capa? ¿A qué profundidad está la tercera capa? A 5.37. ¿A cuánto? A 5.37 metros. ¿Qué espesor tiene la segunda capa? ¿Qué espesor tiene la segunda capa? ¿Cuánto? 0,203. ¿A qué profundidad está la segunda capa? 0.713. ¿Qué unidades son? Metros. Metros. Esas unidades son metros. Miren, aquí está este 537 que aparece aquí. Es este valor que aparece aquí.
Y este 466 que aparece aquí es lo que hay. Acá no se alcanza a ver, no sé, hay una franja muy delgadita, ¿cierto? Acá hay una franja muy delgadita y aquí hay otra franja muy delgadita. ¿Sí? Acá está un verde, un amarillo, acá hay creo que es un morado y luego sigue un azul. No se ve, ¿cierto? Es bastante delgadito. ¿Listo? Entonces ahí está a 4K. Quiere decir que la información que yo le voy a pedir únicamente la va a poder extraer. O sea, mire que las preguntas no son difíciles. La pregunta es, meta los datos en el programa, en Excel o en el programa de Videosquid, en cualquiera de los dos, meta los datos allí y a partir de allí saque la información. Por ejemplo, en el sondeo 2, ¿cuántos tipos de suelo hay en el suelo 2? Cuente cuántas veces cambia de color eso. Aquí. Este es el sondeo, miren, este es el sondeo 1. Este es el sondeo 2 y este creo que es el sondeo 3. ¿Cuántos sondeos metimos? 3. Es decir, hicimos un sondeo aquí, hicimos luego un sondeo acá y luego hicimos un sondeo allá en la pared. Debajo, ¿qué es lo que hace el programa? El programa lo que hace es extrapolar de lo que pasó aquí, tu computador tiene puerto para esa memoria, pues de chanca. y luego extrapolar resultados hasta Para la aquí. memoria de ¿Cuántos de tipos todo de yo suelo veo. hay aquí? Exactamente aquí debajo, donde dice el sondeo 2. ¿Cuántos tipos de suelo hay? 1, 2, 3, sigo bajando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada vez que cambie de color. No te voy a hacer el ¿Estamos? Más o menos. Bueno, gracias. Esta sería la No lo había configuración pedido. del suelo que nos proyecta el programa. ¿Cuál es la profundidad? Esta es la profundidad. Esta columna nos da la profundidad. Esta columna nos da más o menos el tipo de material. ¿Para qué necesitamos la tabla? Necesitamos la tabla porque si nos da una resistividad de 1000, ¿qué elemento tiene resistividad de 1000? 1000 ohmios metro. ¿Cuál es el elemento? Rocas y grava. ¿Qué resistividad está aproximadamente entre los 10 y los 100 ohmios metro? Entonces los límites. Más o menos. Eso se determina experimentalmente. ¿Listo? ¿En cuánto tenemos nosotros el porcentaje de error? En 4.45. O sea que las preguntas que yo le haga salen de ahí. De ver y pasar. Si mete mal los datos, le va a salir mal. Si no sabe meter los datos, no va a poder contestar la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Y por el curso, el momento del parcial, yo me voy pasando para ir viendo que usted haya llegado allá. ¿Qué es lo único que no conoce usted en este momento? La tabla de datos, pero ya sabe qué le voy a preguntar, cómo se lo voy a preguntar. Necesitan el computador, ¿sí me van a entender? Entonces, inclusive ese mismo día le puedo dar a usted su calificación. Para que usted una vez se haga con su calificación, el que me va entregando, yo le voy revisando y lo haga bien. ¿Listo? Que lo aprenda a hacer en Excel y que lo aprenda a hacer en el programa. Andrea sabe manejar muy bien el programa. Mi durísimo Mateo sabe manejar muy bien el programa, que fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada. En una que me quedó la semana pasada. Mi durísimo también se quedó la semana pasada. José sabe manejar muy bien el Excel, por si necesitan para que les explique el Excel. José maneja muy bien el Excel. Entonces aprendan a meter datos y a sacar esa información lo más rápido posible. ¿Listo? Y en cálculo no hay nada. Y a mí tú también Ahí no sabes cómo dice esta cosa. ¿Listo?